Bienvenidos al webinar del día de hoy. Mi nombre es Diana Figueroa, soy fonoaudióloga y parte de Tobii Dynamics. El día de hoy vamos a hablar sobre Boardmaker 7, creando actividades con Boardmaker 7, y vamos a enfocar esta sesión en dos aspectos centralmente. Uno es qué tipos de actividades pueden crear con Boardmaker 7 y después vamos a ver cómo crear estas actividades dentro del software. Es decir, va a haber una parte de presentación y después una parte de demostración en vivo. ¿Ya? Mientras esté sucediendo la presentación, por favor verifiquen siempre que sus micrófonos estén cerrados para no distraerme y perder el hilo de lo que les voy a estar comentando. Bueno, primero que todo me gustaría comenzar presentándoles a una profesora. Ella es la profesora Elia, es educadora diferencial, tiene 16 alumnos en su sala de clases. Y todos ellos son muy distintos unos de otros, ¿sí? Tienen una amplia variedad de niveles de habilidad, ¿cierto? En cuanto a las áreas académicas y también, por supuesto, una amplia variedad de necesidades distintas en su sala de clase. Ella debe abordar igualmente, indiferente de las necesidades diversas que tengan sus alumnos, debe abordar todas las áreas de contenido, los objetivos de aprendizaje con cada uno de ellos, por lo que es mucho trabajo, ¿sí? Si es que hoy día me imagino que hay varios profesores conectados el día de hoy, y sabemos que tener muchos alumnos con necesidades muy diversas unos de otros muchas veces toma harto tiempo en generar actividades que sean personalizadas, ¿sí? Así es que bueno, les voy a ir contando un poco de ella, de la profesora Elia, de apellido Elia, ¿sí? Y cómo ella va abordando los distintos desafíos que tienen sus alumnos con la ayuda del uso de Boardmaker 7. Bueno, Boardmaker 7, para las personas que, es nuevo tal vez este software, es la versión actualizada de Boardmaker, que ciertamente en su versión anterior era muchísimo más conocido y conocido a nivel mundial, que es un software para crear actividades para estudiantes de educación diferencial basado en los apoyos visuales, ¿sí? Este software es el único software creado para generar este tipo de actividades, generar los apoyos visuales, y no tan solo, los apoyos visuales igualmente se pueden dividir en varios tipos de apoyo, ¿sí? Bueno, entonces estos tipos de apoyos que les comento, uno, vamos a ver las actividades curriculares que se pueden hacer con ayuda de Boardmaker 7. Vamos a ver los apoyos al comportamiento también que se pueden hacer, ya que la atención del alumnado cuando existen apoyos visuales a los cuales recurrir, como primeros luego, historias sociales, va en aumento, ¿cierto? Cuando tenemos las instrucciones que estamos dando con apoyos visuales igualmente, igual esto ayuda mucho también a manejar un poco o evitar que sucedan más bien los comportamientos disruptivos, ¿ya? Y en cuanto a la comunicación, va a ayudar Boardmaker a que todos tengan una forma de expresarse y dar la oportunidad de que practiquen sus formas de comunicación con sus dispositivos en caso de tener dispositivos de comunicación aumentativa alternativa, y si es que tienen baja tecnología, poder contar con una consonancia entre los apoyos visuales que se dan en el sistema de comunicación aumentativa alternativo y en la información visual que se entrega mediante el currículum escolar, ¿sí? Y también es sumamente necesario, por ejemplo, en esta habla de esta profesora, la señora Elliot, que las actividades sean accesibles porque sus alumnos tienen distintas formas de comunicarse y necesita que si un alumno está utilizando, por ejemplo, un sistema touch para comunicarse, que sus actividades tengan el mismo método de acceso, si necesitan seguidores oculares, que sean con seguidores oculares, o si tienen la posibilidad de una pantalla interactiva, estas actividades también sirvan en estos distintos tipos de plataformas, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y bueno, en cuanto a las actividades curriculares, perdón, se me estaba olvidando, en las actividades curriculares necesitamos también que sean muy personalizables, ¿cierto?
al tener alumnos que tienen distintas necesidades y niveles de habilidad. Por ejemplo, podemos tener un alumno tal vez que es muy emergente en cuanto a su conocimiento de la lectoescritura y otros que ya pueden leer con cierto grado de independencia tal vez algunas palabras. Necesitamos que una misma actividad sea personalizable para cada uno y hacer esto de una forma rápida y sencilla, ¿sí? Para ahorrar tiempo de creación de actividades y gastar más tiempo con los alumnos y no tanto tomando mucho tiempo para generar contenido, ¿ya? Entonces, bueno, esto es a grandes rasgos lo que la profesora Elliot necesita en su sala de clases con los materiales y tipos de apoyos que necesita contar. Y bueno, Boardmaker, como les comentaba, es una herramienta, ¿sí?, que se instala en un computador y que ayuda y que sirve para generar actividades para estudiantes de educación diferencial, y también lo utilizan algunos terapeutas para generar materiales para terapia. ¿Sí? Sirve para entonces dar apoyos al comportamiento, a la comunicación y vela porque todos los estudiantes finalmente puedan participar de las actividades propuestas, ya que tiene una variedad de métodos de acceso posibles para ser utilizados. ¿Sí? Yo puedo, por ejemplo, modificar una actividad a que sea con un acceso de seguimiento ocular o que sea para mi pantalla interactiva, entre otros distintos métodos de acceso que existen. Bueno, ahora les voy a mostrar algunas actividades curriculares, ¿sí?, basadas en el currículo escolar. En algunas partes en español se dice distinto, como actividades académicas o curriculares que sean asociadas a los planes educativos de cada lugar, de cada país, ¿sí? Entonces ahora les voy a mostrar algunas de estas actividades que pueden ser creadas con Boardmaker 7. En Boardmaker 7 se pueden crear libros, por ejemplo, que es importante promover la lectura sin importar el nivel de aprendizaje previo que tenga el estudiante sobre ello. Es decir, sin importar cuánto conocimiento exista sobre la lectoescritura, es muy importante tener el acceso a libros y el poder interactuar con ellos para aumentar el conocimiento sobre la lectoescritura emergente. Entonces, en Boardmaker 7 tienen acceso a muchas plantillas de libros, ya que después pueden leer a los estudiantes, o los mismos estudiantes pueden ir leyendo ese que ya están en ese proceso, y sea cual sea el método de acceso del estudiante. Es decir, podemos plantear un libro que sea físico y imprimirlo, ¿sí? O tener un libro que sea digital y yo poder hacer clic sobre los distintos botones que me ofrece el libro, por ejemplo, leer página, siguiente, anterior, por ejemplo, ir a la página principal. De esta forma, con una plantilla de libro, podemos ir cambiando, que finalmente la plantilla va a ser un libro en blanco, ¿sí? Como la forma del libro, vamos a ir poder generando varios libros distintos para poder tener para los estudiantes. Otras actividades que se pueden hacer es que podemos generar actividades de relacionar, como esta actividad, por ejemplo, de emparejamiento de la palabra escrita con la imagen del objeto, y esto se puede ir abordando con distintos conceptos, por ejemplo, de vocabulario, de ciencia, de estudios sociales, e incluso se puede usar esta plantilla para conceptos numéricos. Entonces va a existir esta plantilla, esta actividad en blanco, y nosotros podemos ir rellenando qué queremos en esta actividad de emparejamiento, y el alumno va a poder hacer clic y arrastrarlo al lugar correcto, ¿sí? También se puede hacer esta misma actividad de forma impresa en Boardmaker. Otro tipo de actividad van a ser estos gráficos, estos organizadores gráficos, que son una muy buena forma de mostrar conocimiento y comprensión respecto a un tema, y va a agrupar las ideas relacionadas a este para tener una organización visual de ello, ¿sí? Por eso su nombre, organizadores gráficos. Hay una organización visual de la información y va a apoyar la comprensión del alumnado sobre algún tema en particular. Por ejemplo, la vida saludable. La vida saludable, debemos, por ejemplo, comer vegetales, hacer ejercicio, dormir bien, etc. Estos organizadores visuales dentro de Boardmaker se pueden hacer en tipos circulares, ¿sí? Por ejemplo, tener el tema central y que vayan
saliendo a todos los temas hacia como un sol, que sería uno circular, se puede hacer en lista, en árbol, y hay una variedad enorme de temas para ello. Otra actividad curricular que la señora Elliot en este caso utiliza mucho con sus alumnos es generar esta actividad interactiva que va a ayudar a los alumnos a poder, por ejemplo, decir o participar de dar opiniones, ¿sí? Y esto también va a ser de forma interactiva. Entonces, el alumno, por ejemplo, puede presionar me gusta, presiona me gusta, le va a enviar una pantalla que va a decir distintas cosas: bailar, cantar, correr, abrazar a mi familia, no sé, distintas cosas que le guste al estudiante, y de esta forma se va a poder ir escribiendo acá lo que el alumno seleccione. Esto se puede utilizar en una pantalla interactiva, entonces el alumno va a ir escribiendo, utilizando pictogramas y haciendo conciencia de que las palabras habladas tienen una representación escrita, ¿sí? Entonces, este tipo de actividad se realiza, por ejemplo, para promover el aprendizaje de la lectoescritura desde inicios muy tempranos, ¿sí? Con ayuda de los apoyos visuales. Por otro lado, además de los que está de todo lo ligado a las actividades curriculares, también podemos generar apoyos al comportamiento. Y ahora le vamos a dar un vistazo a los posibles apoyos al comportamiento que podemos generar en Boardmaker 7. Por ejemplo, bueno, el tener apoyos al comportamiento siempre va a buscar aumentar la independencia y el comportamiento positivo de los estudiantes. Es decir, que puedan generar o realizar actividades por sí solos, teniendo, por ejemplo, un paso a paso de la actividad que les estamos pidiendo, y que podamos ir viendo esa actividad y así pueda ir realizándola de forma más independiente. Vamos a tener las ayudas del comportamiento, por ejemplo, de primero luego, y le vamos a decir, mira, espera, primero vamos a comer el plato principal, después el postre, así que van a tener que esperar un poco para el postre, y apoyamos la instrucción que estamos dando con un apoyo visual que deje claro y apoye la comprensión de la instrucción o de la información que le estoy brindando al estudiante. De esta misma forma, podemos usar, por ejemplo, estos mismos gráficos que ya les había comentado para tener una referencia visual rápida de cosas que pueden calmar al estudiante cuando está un poco afectado por alguna situación en particular. ¿Sí? Por ejemplo, respira profundo, quieres ir a la sala sensorial, y podemos apoyar lo que le estamos diciendo o ver estas opciones con los apoyos visuales y darle la posibilidad al estudiante de que lo indique, ¿sí? Ya, quiero ir a la sala sensorial, ok, vamos, tranquilo. Entonces ahora vamos a ir a la sala sensorial y vamos a estar mejor, por ejemplo, ¿ya? Otra cosa que se hace también en los apoyos al comportamiento, por ejemplo, es tener las reglas de la sala de clases visibles en todo momento para los alumnos, para que sepan qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer dentro de la sala, ¿sí? Podemos repasar estos conceptos y decirles a los chicos cuando, por ejemplo, estén gritando, acercarnos al mapa, o sea, a este apoyo visual que tengamos en algún lugar de la sala, bien visible, y decir, recuerden que no se puede gritar, ¿sí? Aquí no se grita, así es que guardemos silencio, seamos amables, por ejemplo, ¿ya? Y tener estos gráficos a la mano en cualquier momento que sea necesario utilizarlos. Por supuesto, Boardmaker apoya la comunicación, y existen muchos apoyos a la comunicación que se pueden hacer y vienen prehechos, como estas plantillas que les comentaba, para que puedan apoyar la comunicación de los estudiantes. Cuando un estudiante tiene dificultades en su comunicación, necesita un sistema de comunicación aumentativo o alternativo, ¿sí? Para apoyar su comunicación oral, o para existir en vez de su comunicación oral, si es que esta definitivamente no existe aún. ¿Por qué? Porque la comunicación aumentativa alternativa va a apoyar el desarrollo lingüístico del estudiante y va a apoyar sobre todo los aspectos comprensivos del desarrollo lingüístico, al tener un apoyo visual que esté secundando, ¿cierto? Que esté apoyando la palabra hablada. Entonces voy a tener representación visual de una palabra que yo solo estoy escuchando todo el tiempo. Pero si tengo una representación visual, va a ser mucho más fácil generar esta representación mental del concepto
que estoy intentando enseñar. Entonces, por esto es muy importante tener apoyos a la comunicación. En Boardmaker 7 se pueden hacer libros de comunicación, por supuesto en español, ¿sí? Y usar libros de comunicación aumentativa alternativas prehechos que se pueden ir modificando y adaptando para cada estudiante. ¿Sí? Esto después nosotros lo podemos imprimir y utilizarlo, o bien podemos hacer actividades en que esto se utilice de forma interactiva y el alumno pueda hacerle clic o touch o seleccionar, como pueda seleccionar con algún pulsador o algo, para que pueda hacer uso de un sistema de comunicación aumentativo alternativo. Además, hay muchas plantillas de comunicadores ya existentes en el mercado, no solamente los de Tobii Inox, sino que hay comunicadores de media tecnología que también están las plantillas para utilizar en estos comunicadores dentro de Boardmaker. Se los voy a mostrar después en el demo, ¿sí? Y por supuesto, la accesibilidad es un tema súper importante que siempre hay que tener en cuenta. Al momento de plantear una actividad, sea cual sea, tenemos que preguntarnos siempre cómo va a responder el estudiante, ¿sí? Porque, por ejemplo, si es que yo a un estudiante le voy y le pregunto, por ejemplo, ¿de qué color es esta manzana? Y le muestro una manzana. Y el estudiante se queda en silencio y no me dice nada, puede que yo asuma, y está muy mal en ese momento, pero se podría asumir que no sabe de qué color es la manzana, pero en realidad lo que está pasando es que puede que haya un problema en el acceso a cómo yo respondo. Por ejemplo, si ustedes pudiesen no pudiesen hablar ni escribir, ¿ya? ¿Cómo me responderían de qué color es una manzana? Entonces estas cosas tenemos que ir pensándolas y integrándolas a la forma en que estamos planteando o creando actividades, ¿sí? Que esta actividad sea accesible para todos los estudiantes de la forma en que ellos puedan responder, ¿sí? Y Boardmaker 7 se puede usar con distintos tipos de métodos de acceso, como les he ido comentando. Se puede usar con un touch simple, un touch al sacar el dedo, un touch al presionar el botón, inherentemente si es que mantengo el dedo en el botón. Se puede utilizar con pulsadores, con mouse o con seguidores oculares, al igual que en pantallas interactivas. Es decir, las posibilidades de uso son muchísimas. Bueno, antes de ir al demo, ¿sí? Les quiero comentar un poco sobre los componentes de Boardmaker 7 y ya después de esto vamos a ir al demo. Y es que Boardmaker 7 tiene dos partes, ¿sí? Una, ustedes, por ejemplo, ustedes ahora, si es que quieren instalar Boardmaker 7, ustedes lo descargan en un link, ¿sí? Y lo van a tener instalado en su computador. Lo que ustedes instalan en su computador se llama Boardmaker Editor, que es para crear actividades. Entonces, con Boardmaker Editor, lo que yo tengo instalado en mi computador y lo que yo les voy a mostrar ahora, va a servir para crear actividades, ¿sí? Voy a poder crear actividades desde cero, desde una página en blanco, y a generar los botones y seleccionar todo lo que yo quiera que exista en esa actividad. O puedo crear actividades desde una plantilla, ¿sí? Por ejemplo, la forma de un libro, yo relleno el libro con el libro que yo quiera. Y lo otro que podemos hacer es editar actividades que ya estén hechas. Entonces a mí me va a servir mucho editar actividades que ya estén hechas porque puedo personalizar una actividad que yo tengo para otro alumno. Crear el libro y en un libro, por ejemplo, dar más énfasis a las palabras escritas y al otro, por ejemplo, más a las imágenes, o posicionar el texto en un lugar distinto dependiendo de la atención visual del alumno a las distintas partes de una pantalla, por ejemplo. Y así voy a ir yo editando actividades ya creadas para no crear desde cero. ¿Por qué? Porque crear desde cero siempre toma más tiempo que editar algo que ya está hecho o rellenar una plantilla que ya solo tengo que rellenar y no pensar en la estructura de la actividad. Entonces voy a tener esas tres opciones en el editor: crear desde cero, desde una página en blanco, desde una plantilla, o modificar actividades que ya estén hechas, sean mías o que hayan compartido conmigo.
¿ya? Y por otro lado, ¿sí? Tenemos una parte online, y desde el editor hay un botón que nos dirige directamente a la parte online, en donde vamos a ver las actividades, vamos a poder respaldar las actividades en la nube para que estas no se pierdan nunca. Y si yo estoy fuera, por ejemplo, de casa y necesito mis actividades, puedo ir e ingresar a ellas por internet. Puedo acceder a la comunidad de WordMaker, que son todos los profesores y terapeutas alrededor del mundo que usan WordMaker, que son miles, sí, que van subiendo sus actividades. Eso a mí me gusta bastante porque nos da la posibilidad de saber qué se hace en otros lugares y en otras lenguas, ¿sí? Cómo se estructura la información, qué tipo de actividades se hacen, etcétera. Bueno, y como les comentaba, hay una amplia entonces variedad de plantillas que son imprimibles. ¿Sí? Estas páginas en blanco, o sea, que vienen con una actividad prehecha, que yo tengo que rellenar, esas plantillas, hay muchísimas que son impresas y son ideales para actividades que desean tener a mano. Por ejemplo, los horarios, los libros, las actividades que se hacen en mesas, los soportes, los apoyos al comportamiento, digo, y tal vez algunas también tarjetas de comunicación o plantillas de comunicación que queramos tener a la mano. ¿Sí? Entonces, con las actividades imprimibles podemos tener una referencia permanente, ¿sí? Que van a ser cosas que queramos tener siempre a mano, para poder referirnos constantemente a ellas. Siempre se pueden ver estos materiales impresos, por ejemplo, en un escritorio o pegarlos en una pared, ya que estos siempre no van a necesitar de una batería porque son imprimibles y siempre van a estar ahí. Y así aprovechamos también de usar los dispositivos de comunicación para otra cosa. Entonces le podemos dar un apoyo visual al alumno con un material impreso y que me responda con su dispositivo de comunicación, ¿sí? Además, esto va a ser una experiencia sensorial porque los materiales impresos son táctiles, son manipulables. Y por último, nos van a ayudar en realidad a mantener la atención, ¿sí? Un dispositivo puede tener varias aplicaciones abiertas o fácil acceso a varias distracciones cuando los alumnos tienen dispositivos de comunicación. El uso de imágenes de estos soportes son efectivos para mantener la atención del alumno en lo que estamos realizando y hacerlo un poco más concreto con los apoyos visuales. Además, es fácil de redirigir, ya que puedo señalar fácilmente, por ejemplo, las reglas de la sala, como les comentaba, o tener estos apoyos constantemente disponibles para yo redirigir la atención hacia donde yo necesito llevar a los estudiantes, ¿ya? Por ejemplo, si tengo un horario y miran, ahora toca matemáticas, y puedo mostrar que toca matemáticas y así vamos a saber en qué parte del día estamos avanzando, por ejemplo. Y por otro lado está lo interactivo. ¿A qué se le llama actividad interactiva? Se les llama actividad interactiva a todo lo que puede ser manipulado por algún medio digital, ¿ya? Por ejemplo, por un mouse, por un pulsador, seguidores oculares, sistemas touch, etcétera. Y son actividades que son muy fáciles de crear porque también existen plantillas para ellos, son accesibles ya que están disponibles en varios métodos de acceso y son bastante atractivos porque finalmente a los estudiantes tiende a gustarles esto de hacer actividades en el computador, en la tablet, ir a la pizarra y mover y categorizar haciendo algún gesto motriz, ¿cierto? No solamente indicando la selección correcta, y esto va a aumentar la cantidad de atención, el engagement que se menciona en inglés, ¿cierto? Qué tan atrapados están por la actividad, qué tanto les gusta, qué tan atractiva es, lo va a aumentar la posibilidad de tener actividad interactiva. Bueno, ahora sí, vamos al demo. Les voy a mostrar WordMaker 7 ahora. Y les voy a hacer un breve recorrido, por ahí vamos a crear algunas actividades para que ustedes puedan tener una idea muy clara de cómo funciona esto. Les voy a dejar de compartir. Bueno.
Ya, acá estoy en Boardmaker 7. Por favor, confírmenme que están viendo Boardmaker 7. Deberían estar viendo como algunos cuadrados, o sea, rectángulos con actividades. Y debería decir como reciente mi Boardmaker. Así que si me pueden ir diciendo en el chat, ¿se ven? Muchas gracias, Evangelina, por responderme. Sí, sí se ven, sí se ven. No sé si los podría agrandar un poquito, por favor. A ver, no sé si lo ven pequeño, pero está en pantalla completa. Están pequeñitos, gracias. Ya, a ver, voy a compartir de nuevo. A ver si algo cambia. Ya, ahí lo compartí de nuevo. Yo al menos lo veo en pantalla completa. Ya, genial. Muy bien, entonces, aquí estamos en Boardmaker Editor, donde yo puedo crear, modificar actividades, ¿sí? Entonces, vamos a tener acá las actividades que yo recientemente hice. Si se fijan, acá está la actividad que yo les mostré una imagen. Durante la presentación yo la creé acá, he creado también tableros de comunicación y muchas otras actividades, por ejemplo, rimas, que rima con queso, interactivo, un pareo simple, por ejemplo, de imagen con imagen, un pareo visual-visual, libros, etc. Aquí yo puedo ver todas mis actividades recientes. Incluso puedo tener, por ejemplo, una ruleta y hacer una actividad de que cada uno con su turno, por ejemplo, y que puedan tirar la ruleta y avanzar en un tablero, por ejemplo, que tengan en el computador. Se pueden hacer varias cosas. Entonces, acá tengo mis actividades recientes. En My Boardmaker están las actividades que yo he respaldado en la nube, ¿sí? Y acá dice nuevo. En nuevo puedo generar actividades nuevas. En abrir puedo yo buscar, por ejemplo, actividades dentro de mi computador, ¿sí? Y abrirlo, por ejemplo, recuerden cerrar sus micrófonos, por favor. Y puedo poner abrir. Ajá. Aquí ya tengo esta actividad. No, está prendido. Por favor, cierren sus micrófonos, ¿sí? Y esta actividad que yo acabo de abrir desde mi computador, ¿sí? Desde abrir, yo puse abrir y selecciono uno cualquiera y se abre de inmediato. Si no es que aparezca acá como reciente, sino que de inmediato se abre la actividad. Por ejemplo, interactivo pareo simple, por ejemplo. A ver. Y así yo puedo abrir actividades que yo ya tengo hechas, que tengo guardadas en mi computador y no necesariamente son las más recientes, ¿sí? Vamos a revisar el cuadro de mandos. Y acá puedo ir a la comunidad. Si presiono comunidad me va a enviar directo a la comunidad en internet. Pero no vamos a hacer eso ahora, ya que nos vamos a centrar ahora en Boardmaker Editor para que ustedes puedan ver cómo funciona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ir a nuevo. Y yo al ir a nuevo me da varias opciones. Por ejemplo, puedo crear desde una página en blanco, ¿sí? En vertical, en horizontal o una página en blanco para una actividad interactiva, que son estas que se pueden manejar con mouse y todo eso. Puedo ir a mis actividades usadas recientemente, que por ejemplo escritura libre, relacionar palabras. Puedo ir a imprimible, que es todo lo que yo puedo imprimir desde un PDF. ¿Sí? Yo creo una actividad imprimible, vamos a crear una ahora, ¿ya? Y voy a generar un PDF y después lo puedo enviar por correo, por ejemplo, a mis estudiantes. Por ejemplo, relacionar, ¿sí? Y puedo elegir esta actividad y selecciono crear. Ay, justo me queda aquí la barra de crear. Y puedo tener ya esta plantilla de relacionar cosas, ¿sí? Entonces, cuando yo selecciono una plantilla, me va a abrir la plantilla que yo seleccioné. Voy a tener aquí las páginas, igual cuando uno crea en PowerPoint, voy a tener el costado de las páginas. Y acá voy a tener las propiedades de la página, por ejemplo, el contenido, los márgenes, el fondo que yo quiero tener, o si es que quiero llenar el fondo desde algún color en particular. Sí, todo va a estar aquí al costado, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Y los símbolos también, que los puedo buscar por
por carpetas usando los símbolos acá, o puedo ir directamente a escribir sobre el botón, por ejemplo, perro. Escribí perro ahí, ¿sí? No sé si lo ven. Y presiono Enter. Presiono Enter y me abre el buscador. Y puedo seleccionar el perro que yo quiera. Me aparecen 108 resultados de perro. ¿Sí? O bien, podría seleccionar una foto de mi perro desde el archivo y me va a enviar a buscar a mi computador. Voy a seleccionar un perro, selecciono y acá puedo escribir solo la palabra perro, por ejemplo, y lo voy a agrandar porque esta palabra aquí está muy chica, ¿cierto? Entonces yo puedo ir a propiedades y voy a agrandar esta letra a 36. Y ahí tengo perro. Ahora, si yo quiero que acá solo esté la palabra escrita, también tengo que ir a propiedades aquí y acá dice contenido y acá tengo el dibujo, un pictograma y una letra abajo, que es como está ahí. Y aquí puedo seleccionar solo imagen, por ejemplo, o la imagen al lado, o sea, claro, la imagen al lado, o solo la imagen, solo las letras, perdón, o solo la imagen que es como yo quería. Y así voy haciendo mi actividad, por ejemplo, gato. Selecciono un gato, seleccionar, ¿sí? Y después puedo ir poniendo todos los animales que yo quiera, ¿sí? Pájaro, gato, perro, caballo, ¿sí? Y podría ser un león. Lo selecciono. Ahora quiero que todos estos sean iguales, entonces los puedo seleccionar todos. Y en las propiedades, para no ir uno por uno, puedo seleccionar las propiedades que yo quiera. Por ejemplo, solo imagen. Ya están todos con imagen. Y aquí podría escribir todas las demás. Cuando yo tengo lista una actividad, por ejemplo, ya terminemos esto, por ejemplo, pájaro, caballo, león, ya, y voy a hacer que todas estas también sean iguales. Las selecciono todas, voy a propiedades y hago las imágenes en 36. Me quedó muy grande, lo bajo a 24. De ahí me quedó bien. Ahora no quiero que coincidan directamente, ¿cierto? Eso sería una actividad muy sencilla. Entonces puedo tomarlas todas, clic derecho, y voy a poner aquí barajar. Y aquí ya me las barajó. Perro queda igual arriba, pero si se fijan, león ya no está al frente de león y gato está acá abajo, entonces me barajó las opciones. Y yo puedo seguir, por ejemplo, haciendo estas relaciones. Y puedo poner una nueva página en blanco, por ejemplo, o una nueva, o duplicar esta página y así tener otra opción para poder seguir haciendo lo mismo. Cuando ya tengo lista esta actividad, ya, yo la voy a poder personalizar. Por ejemplo, esta me sirve para un alumno que sabe ya, cierto, tiene noción de la palabra escrita, pero puede que con otro esté recién trabajando para visual, entonces selecciono todo. La página 1 me va a servir para un estudiante y la página 2 yo la voy a modificar para que me sirva para pareo visual. ¿Ya? Va que extraño. Déjame ver qué sucede. Puede ser porque nunca seleccioné la imagen en realidad. Pero en este caso me quedaría más fácil cambiar esta. Pero bueno, la idea es que ustedes pueden generar estas actividades, ya no nos detengamos en eso, y lo voy a guardar. Voy a ir a mis 3 líneas arriba, lo voy a guardar. ¿Sí? Lo voy a guardar junto con mis otras actividades, por ejemplo, pareo, animales, lo guardo.
Se guardó. Y ahora voy a crear un PDF para yo poder enviarlo a un alumno que lo pueda imprimir en su casa, por ejemplo. Y aquí estoy creando el PDF. Abrir después de crear. ¿Sí? Y aquí puedo modificar, dónde quiero que se guarde mi PDF también, el nombre y todo. ¿Ya? Entonces voy a poner crear. Pareo, Boardmaker, elegir. Y creo mi PDF. E inmediatamente me abre el PDF para ver cómo me quedó la actividad. ¿Sí? Entonces, así de fácil se crea una actividad imprimible. ¿Sí? Y ahora voy a regresar al cuadro de mando. Y veo que aquí está la actividad que yo hice recién. Así se genera una actividad que sea imprimible. Muy sencillo, hay muchísimas plantillas. Miren, de nuevo, voy a presionar nuevo, voy a imprimible. Y pueden ver que hay cientos de plantillas. Por ejemplo, agendas visuales. Tengo todas estas agendas visuales. ¿Sí? Por ejemplo, para yo ir poniendo aquí todas las asignaturas y les voy haciendo un check. Por ejemplo, cuando ya sucedió, para una orientación temporal. Ya tenemos los apoyos al comportamiento que les comentaba, por ejemplo, los horarios para poder anteceder a que suceden, las reglas de la clase que yo les mostraba antes, los primeros luego, existen calendarios, clasificación, ¿sí? Que yo pueda clasificar en un grupo o en otro grupo, acá los animales, los medios de transporte, por ejemplo, y a la comunicación. Hay libros de comunicación que vienen prehechos, solo tienes que adaptarlos al alumno. Entonces ustedes los seleccionan y pueden crear y pueden ir viendo todos los libros y apoyos a la comunicación que existen. Actividades para conciencias fonológicas, que apoyen la escritura, por ejemplo. Existen juegos también, el gato, estas ocas que llamamos en Chile, no sé, en otras partes tal vez la llaman diferentes. Libros para prehechos, como les comentaba que utilizaba la profesora Elliot en Estados Unidos. Entonces ella con estas plantillas genera sus cuentos nuevos y así hay muchas plantillas de matemáticas con gráficos, organizadores gráficos, que son los que también les comentaba para apoyar la comprensión, ordenar ideas respecto a un tema, que habían circulares de árbol, en lista, etcétera. Plantillas para dispositivos de comunicación, por ejemplo, están todas, está el GoPal, SIGTAL Plus, SIGTAL, Lingo, Discoverboard, etcétera. Hay muchas plantillas para dispositivos de comunicación también que pueden sacar de acá. Haciendo, por ejemplo, clic en más, pueden ver qué hay para eso. Y así, etcétera. Hay muchas plantillas. Ustedes pueden buscar y utilizar la que ustedes necesiten y crean que les va a servir para sus alumnos, ¿sí? Y ahora para interactivo les voy a mostrar, y con esto ya vamos cerrando. Cuando uno presiona interactivo, vamos a tener acceso a todas las actividades que se pueden usar en el computador, con el computador o con un dispositivo de seguimiento ocular, touch, en pantalla interactiva, mouse, etc. Estas actividades interactivas, incluso hay algunos profesores que las utilizan por sus clases online en Zoom, ceden el control de la pantalla, entonces el alumno con el mouse o con el dedito puede ir y seleccionar, por ejemplo, parear la palabra con su dibujo, con su representación visual, ¿ya? O ordenar una serie de sucesos en orden y así sucesivamente muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, acá hay agendas semanales, agendas visuales también de chequeando que ya hicimos, estampados, que son actividades donde uno pone un fondo, por ejemplo, de nieve, y en el fondo de nieve uno puede seleccionar lo que ponga acá en los costados, por ejemplo, un hombrecito, un gorro, y ir vistiendo al sujeto que tenemos ahí. Clasificación, ¿sí? Por grupos, por 3 grupos, por ejemplo, o escritura de oraciones, que es lo que yo les comentaba, lo que les mostré recién, sobre que para hacer que los alumnos participen y vean que las palabras tienen una representación escrita, se utiliza esa plantilla, por ejemplo. O la escritura libre con un sistema de comunicación que se puede utilizar con Boardmaker.
Y así sucesivamente. Hay dados también, los alumnos, por ejemplo, que tienen dificultades motrices, es bueno tener este dado que puedan activar con un pulsador y ya pueden participar de un juego, por ejemplo, o de la ruleta. Y eso les gusta bastante porque el dado también tiene, lo vamos a ver, de hecho, el dado también tiene esta posibilidad de que le podemos tener un sonido también, por ejemplo, reproducir. Y acá yo ya tengo el dado que puedo usar con la clase y puedo poner tirar. Y me dice qué número es. Yo en este caso, no sé si escucharon, pero me dijo qué número era. Por supuesto está en español también. Ya tengo mi computador gran parte en inglés, pero esto también, por supuesto, está en español, ¿sí? Y así puedo ir viendo muchas actividades, ¿sí? Regresar al cuadro. No lo voy a guardar porque no le hice ninguna modificación. Y voy a ir a generar una actividad interactiva, por ejemplo. Voy a elegir esta para que ustedes vean cómo funciona su creación, que es lo mismo que la actividad imprimible, solo que estoy creando una actividad interactiva. Ya funciona muy similar. Por ejemplo, vamos a seleccionar esta, crear. Y acá ya tengo, me dice, relaciona la palabra con la imagen correspondiente. Entonces, relaciona cada palabra con la imagen que corresponde. Y acá me va a decir a mí lo que tengo que hacer. En rojo, en las letras rojas me dicen a mí cómo tengo que generar esta actividad, cómo funciona esta plantilla. Entonces dicen las letras rojas. Coloque un símbolo en el botón de arriba y escriba la palabra correspondiente en el botón debajo de él. Los botones vacíos se ocultarán automáticamente. Y acá dice, los botones se colocan automáticamente aquí al inicio de la actividad, no coloque nada aquí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá voy a escribir libro, le hago Enter, presiono Enter, y me da todas las opciones del libro. Ahora, ¿qué pasa si acá no hay el libro que me gusta? No está. Podría buscarlo, una imagen del libro en mi computador, pero también podría buscar uno en la web, ¿sí? Directo en internet. Por Maker 7, ya sea para actividades imprimibles o interactivas, tiene acceso directo a internet, entonces no necesitan ir a Google, buscar la imagen, copiar, pegar, no, esto es directo. Ustedes hacen Enter, presionan la opción que necesitan, por ejemplo en la web, y seleccionan un libro. Y ya, como yo estoy presentando, esto es como un poquito más lento de lo usual, porque estoy usando mucho en internet para esto. ¿Ya? Entonces aquí voy a escribir libro. Otra cosa que pueden hacer, por ejemplo, si están trabajando con ciencia silábica y que quieren que todo rime, es escribir solo la rima que necesitan. Por ejemplo, termino palabras terminadas en do, por ejemplo. ¿Ya? Hago Enter. Y acá tengo otros filtros súper interesantes para los tenetores y otros factores diferenciales, es que yo puedo buscar dónde quiero que exista esta sílaba dentro de la palabra. Por ejemplo, empieza con do. Doblar, doble, doble clic, 12 en punto, y voy viendo todas las palabras que empiezan con do dentro del sistema y me da 727 resultados. Puede ser en cualquier sitio de la palabra, si es que estoy buscando que identifique qué sílaba, por ejemplo, esta sílaba, en la primera, segunda o tercera, ya en cualquier sitio me va a dar más resultados aún, o que termine con do, que así voy a buscar puras palabras que riman, ¿ya? A menudo, abogado, aburrido, ya, por ejemplo, aburrido, lo voy a seleccionar. Aquí voy a escribir aburrido. Sí, así voy a ir buscando muchas cosas, como, no sé, cualquier cosa. Lápiz, Enter, selecciono un lápiz, seleccionar, escribo lápiz. ¿Sí? Mesa, selecciono la mesa, escribo mesa. Y así estoy generando una actividad súper rápido. Por ejemplo, niña. Voy a poner aquí a una niña. Niña. ¿Ya? Y lo voy a dejar hasta ahí, por ejemplo, porque para mí ya 5 opciones es suficiente. Y voy a ver cómo quedó. Veamos cómo quedó.
¿Cómo vemos cómo quedó? En reproducir. ¿Sí? Voy a hacer clic en reproducir y me va a dar la actividad interactiva y ustedes la van a poder utilizar igual que yo la estoy diciendo ahora. Por ejemplo, lápiz, libro, por ejemplo, niña, aburrido y mesa. Y así yo lo puedo ir generando. Aquí no me hace clic en siguiente porque no hay una página siguiente. ¿Sí? Yo solo creo una página, pero así podría ir generando mucho más material. Y selecciono parar. Y podría, por ejemplo, duplicar esta página e ir a la segunda página y tener otras alternativas para que otro alumno, por ejemplo, venga y salga adelante a hacer este pare. O como ustedes lo necesiten hacer. Recuerden siempre que deben guardar las actividades. A veces se olvida porque no se guarda automático. Entonces, 3 líneas, presiono guardar. Voy a poner webinario, que es lo que hice ahora. ¿Sí? En mi carpeta de WordMaker y lo guardo. Y ya se guardó. Y ahora regreso al cuadro de mano. Y bueno, así es una idea general de cómo funciona WordMaker. La verdad es que hacer actividades con WordMaker es súper rápido. Podemos hacer actividades y variar actividades de una forma muy sencilla, seleccionando algún par de cosas distintas, cambiando tal vez, no sé, tal vez tengo un alumno que tiene dificultades visuales y necesita estímulos con alto contraste. WordMaker tiene más de 47.000 pictogramas. Son muchos. Hay de alto contraste, pictogramas clásicos, pictogramas thinline, pictogramas de lengua de señas, etc. Hay muchísima cantidad de pictogramas que podemos utilizar según el estudiante o la persona con la que estemos trabajando. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir? Primero es que pueden explorar más en nuestro canal de YouTube porque hay otros webinarios que hicimos específicos, por ejemplo, de cómo crear actividades imprimibles, cómo generar actividades interactivas, que es WordMaker 7, y también recorremos, por ejemplo, la comunidad, que es la parte online. Ya, así es que queda explorar hartas cosas. Hoy día vimos unas generalidades de lo que es WordMaker 7 y lo que pueden hacer con él y cómo implementarlo en su cotidiano con sus alumnos o pacientes en terapia. Ya, así es que pueden explorar todo en nuestro canal de YouTube Tommy Dynavox en español. Y por otro lado, WordMaker 7 tiene tiene una versión de prueba, Tiene una versión de prueba gratuita que dura 30 días. Entonces ustedes lo pueden descargar, de hecho, ahora.